además de María? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el proceso y ahí tengo también lista la cámara, espero que pues no se expixele. En primeras horas de la mañana, a las 6 que tuve clase con el grupo de CO de laboratorio, pues hubo algo de temas de conectividad y bueno, me figuró recurrir a mi celular, al plan de datos, que en ocasiones funciona mucho mejor que el plan residencial. Aún pues en el Socorro, tener, digamos, una conectividad con una buena cantidad de megas es muy limitado. A diferencia de las ciudades, que pues en las ciudades se hablan de hasta 500 megas, según veo por ahí en la publicidad de los periódicos. Acá lo máximo que ofrece al menos mi proveedor de datos es 6 megas. Entonces a veces hago esas comparaciones y digo, prácticamente es un milagro entonces que se pueda estar realizando este tipo de actividades desde el hogar, ¿no? Ya si se empieza a trabajar desde la universidad, pues yo asumo que eso con creces se va a superar y pues al menos lo que tiene que ver con la información que se envía desde la universidad, audio y video, pues va a ser lo mejor posible, al menos con los que no puedan estar directamente en la universidad, sino los que van a estar pues desde sus hogares manejando aún la presencialidad remota. Que, pues, eso yo creo que es parte de lo que se va a vivir en el transcurso de este semestre hasta junio, julio del 2021. Bueno, ya tenemos 16 personas conectadas, ya hay un número muy importante, entonces ya podemos ir a la presentación y empezar a trabajar o a continuar el trabajo que veníamos trabajando con el diagrama de fase, que en este caso es el diagrama de fase eutáctico, que espero que lo tengan impreso. Bueno, voy a dejar solo habilitada una camarita. ¿Listo? Que espero que lo tengan impreso. Ya de aquí vimos algunas cosas muy interesantes. Entonces vamos a recordarlas para hacer una retoma. ¿Quién de ustedes me puede indicar qué es un punto o una reacción eutéctica? Información que ya se dio la semana pasada, no es nuevo. Profe, que se funde fácilmente. Por raíces griegas, esa es la Tecos. definición más simplista, por raíces griegas. Funde fácilmente. Cuando uno le dicen eso se funde fácilmente, pues lo primero que le tiene que venir a la cabeza es que la temperatura de fusión es baja, al menos comparada con otras posibilidades. Y eso es lo que vemos acá en este punto, que sería el punto donde se da el proceso de cambio de estado a menor temperatura. Entonces, más o menos por aquí, ahí está algo corrida la línea semicontinua. Es un detalle que tiene el diagrama. Pero ese 61.9 sería ahí en el punto central o en la parte central de ese punto. Y si miramos todas las demás posibilidades, era lo que les mostraba la semana inmediatamente anterior, todo lo que voy a trazar son puntos de fusión de la aleación, en este caso, estaño en plomo. Estaño en plomo, no me queda muy recta, pero bueno. Entonces, esos son puntos de fusión, donde empieza a solidificarse o donde termina la solidificación, dependiendo, ojo, si estoy elevando la temperatura, pues en esa opción de esa curva, en cualquier punto, obviamente, pues manipulando la cantidad de soluto que se agrega, en este caso es estaño, se funde por completo. Si me meto acá, en esta región de doble fase, pues vamos a tener una parte sólida y otra líquida, es decir, no se ha fundido por completo. Y aquí al extremo opuesto, donde está el punto técnico, pues ocurre lo mismo.
Ya si nos vamos a los puntos que se encuentran al lado y lado del diagrama, y me refiero a este de acá y este de acá. Entonces son los puntos de fusión de los elementos puros. En este caso, este sería el punto de fusión para el plomo, 327, es decir, no es nada alto. Y este es el punto de fusión para el estaño, que se encuentra por debajo de los 250, creo que se ha manejado que era 230 y algo, si no me equivoco, apoyados en un proceso que hizo ustedes, 230 y algo, o creo que era lo que aparecía en una tabla periódica que ustedes hablaban, para el estaño. Fíjense que son puntos de fusión de elementos puros, pero el punto de fusión de la aleación, donde el 61.9% es estaño y el resto es plomo, es a 183 grados Celsius, es decir, una temperatura aún por debajo del metal con menor punto de fusión. Y estamos hablando de alrededor de unos 50 grados Celsius aún por debajo. Entonces, es una combinación que provoca un punto invariante. Bueno, no olvidar que estos puntos de las reacciones, como la eutéctica, es invariante. ¿Por qué? Porque si aplicamos ahí la regla de las fases, que ya la vimos para el caso de PT o TP, que era P más F igual a C más 2, acá en este caso es P más F igual a C más 1. Entonces, cuando estemos trabajando con diagramas temperatura versus composición, como el que estamos viendo ahí, la regla de las fases es P más F igual a C más 1, no P más F igual a C más 2. Si aplicamos esta ecuación a ese punto para averiguar los grados de libertad, que serían F, ¿no? F igual. ¿Cuántas fases, ojo, cuántas fases hay en ese punto? Entonces, para eso vamos a mirar lo que tiene que ver con qué es una reacción eutéctica. Voy a fijar aquí, para mi caso, el tablero. Y me voy al tablero. Entonces, para que tengan ahí, ya que el término alternancia se está poniendo tan de moda, tanto la diapositiva que estoy mostrando como el tablero. Entonces, hablemos de reacción eutéctica. Sí, está bien. Ya sabemos qué es el eutéctico, al menos por raíces griegas. Es el que funde más fácilmente, es decir, en pocas palabras, que funde a la menor temperatura dentro de ese diagrama con cualquier otra aleación comparada o con los elementos puros. Una reacción eutéctica arranca desde el punto de vista químico, ¿no? Entonces, la ecuación química y aquí la característica del diagrama de fase. Entonces, la ecuación química es venir de estado líquido y por enfriamiento lento, ojo, enfriamiento lento, ese es el catalizador. Por enfriamiento lento a una temperatura de 183 grados Celsius y una composición de 61,9% de estaño. Recuerden que siempre se lee respecto al estaño. ¿Qué logramos en esas condiciones? No sé si perdí conectividad. Miremos a ver. Mi internet está inestable. Bueno, listo. Aquí me está marcando que mi internet está inestable. Entonces, regálenme un segundo. Voy a intentar pasarme nuevamente a datos. Se mejora un poquito y no queda
tan aparcelada porque no está en tiempo real la imagen con respecto a mi audio. ¿Qué tal el audio? Ayúdenme ahí ustedes. El audio sí está bien, profe. Sí, se está aparcelando la parte del video. Vamos a ver si cambiando de datos, pasar a los del celular. La imagen entonces. Bueno, vamos a ver si ya acabo de hacer el cambio, estoy con los datos. Si esto permite mejoría, espero que sí. Pues no está exactamente sincronizado, pero ya está mejor. Entonces retomo. La ecuación química, que es lo que aprendemos en la química básica, es arrancar en un enfriamiento lento, arrancar del estado o fase líquida y a las condiciones de 183 grados Celsius, eso se ve en el diagrama, condiciones de 183 grados Celsius y una composición de 61.9% de estaño, que es lo que tenemos ahí, ya lo acabo de verificar, me genera una fase sólida alfa y una fase sólida beta. Eso es lo que ocurre en ese punto que tengo allá en rojo en el diagrama. Entonces, cuando me dicen para llenar la ecuación, ¿cuántas fases? Pues en ese punto se encuentran 3 fases simultáneamente. Un líquido que se me está transformando simultáneamente en 2 sólidos diferentes, es decir, 2 fases sólidas diferentes, porque es un mismo estado, pero 2 fases diferentes. La fase alfa, que es mucho más rica en plomo, y la fase beta, que es mucho más rica en estaño. ¿Que ¿Cómo sé esto? Es porque la alfa está hacia donde está, pues obviamente, la totalidad de plomo y la beta está hacia donde está la totalidad del estaño. Entonces, ya tenemos cómo es la reacción o la ecuación química. Ahora, desde el punto de vista de un diagrama de fase, ¿cómo se manejaría? Entonces, tenemos que venimos del líquido. Esa línea horizontal sería la línea donde la temperatura es de 183 grados Celsius y este punto acá, donde está ese vértice, es la composición de 61.9% de estaño para producir un par de sólidos a la izquierda alfa y a la derecha beta. Esa sería la representación a partir del diagrama de fase. Ya tenemos las dos representaciones, la química y la característica del diagrama de fase. Volvemos entonces acá. Cantidad de fases, acabo de indicarlo, 3. Componentes, ¿cuántos son para este caso? Serían 2. ¿Dos cuáles? Sí, señor. Las dos, los dos elementos que aparecen, el estaño y el plomo, creo que es. Exacto. Entonces, si conocemos las fases y conocemos los componentes, podemos dar respuesta a los grados de libertad. ¿Cuánto sería la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta, muchachos? Pero Exacto, es decir, no hay grado de libertad. Donde no existen grados de libertad como en este punto, entonces se le consideran puntos invariantes. Entonces, el punto eutéctico es un punto invariante, el cual, si yo me muevo disminuyendo levemente la cantidad de soluto o aumentándola levemente, salgo del equilibrio trifásico, porque hay 3 fases. O si aumento la temperatura levemente o la disminuyo levemente, salgo de ese equilibrio trifásico. Entonces, ahí no hay grado de libertad porque no puedo alterar ninguno de los dos valores, las variables que aquí en este caso son composición y temperatura, porque se afectaría inmediatamente el equilibrio. Entonces, todos los puntos invariantes que vamos a estar trabajando de aquí en adelante, eutéctico,
eutectoide, peritéctico, peritectoide y monotéctico, que son las 5 reacciones invariantes, son puntos invariantes donde no hay grado de libertad, para que por favor lo tengamos ahí muy, muy en cuenta. Bien, eso en cuanto a ese lugar. Entonces vamos a hacer un análisis de la aleación 1. Ahí está, aleación 1. Entonces, análisis en el equilibrio de la aleación 1. Eso sería lo que nos pide entonces el diagrama. Borremos acá, ya conocemos que es un eutectico. Y el enunciado del ejercicio es analizar en el equilibrio. Cuando me dicen en el equilibrio es mediante enfriamiento lento. La aleación 1. La aleación 1 tiene una composición del 61.9% del soluto. En este caso es el estaño. Entonces, se le puede llamar aleación eutectica. Motivo, porque tiene la composición eutectica. 61.9%. Obviamente en este caso es de estaño en plomo, lo que estamos viendo en el diagrama, pero se le puede determinar, es decir, el nombre técnico es aleación eutectica. ¿Por qué? Porque se encuentra el punto más bajo de fusión o de solidificación de esa aleación, al 61.9%. Vamos a manejar varias temperaturas. Entonces, la temperatura 1 va a estar por encima del eutectico. Entonces, por encima del eutectico podemos tener 200 grados Celsius. La temperatura 2 puede ser la temperatura eutectica, que a su vez la conocemos. Es 183 grados Celsius. Dame un segundo acá. Listo. Para ver lo que estoy escribiendo. Temperatura 3. Por debajo de la temperatura eutectica. Vamos a trabajar con, de acuerdo aquí al sistema, puede ser 100. Entonces, 100 grados Celsius. Y con eso ya tenemos un buen análisis. Entonces, vamos a limpiar acá. Ah, bueno, aquí me faltó haber colocado 0, ¿no? Entonces, 0 grados de libertad. Vamos a limpiar esto. Y vamos entonces a buscar esas 3 temperaturas. Entonces voy a ayudarme aquí de estas líneas que tengo, que son isotermas. Entonces voy a moverlas. Ustedes van a trazar estas líneas. Entonces, una a 200 grados, que es más o menos esta. ¿Listo? Otra a 183 grados, que es más o menos por ahí. Y otra a 100 grados, que es más o menos por acá. Listo. Ya tenemos las 3 isotermas. A 200, a 183 y a 100. Es decir, los 3 puntos térmicos donde estoy realizando ese análisis en equilibrio, enfriando, ¿no? De arriba hacia abajo. ¿Y en cuál aleación? En la aleación 1. Voy a colocar aquí una lineecita más, indicando que no es cualquier aleación, sino la aleación eutectica, que es la misma aleación 1. Ahí. Es decir, todo se va a concentrar en los puntos de intersección entre esa vertical que acabo de ubicar y las 3 horizontales o isotermas que ya había ubicado previamente. Es decir, no me interesa nada más sino esos 3 punticos. Entonces, ya tenemos lo gráfico y vamos a empezar el análisis del mismo. Entonces, el primer punto
por acá. Que es la temperatura 1. Temperatura 1. ¿Listo? Acá va a estar la temperatura 2. Y por acá, todo esto lo van señalando ahí en su diagrama, la temperatura 3. Empecemos con la temperatura 1. Pues en la temperatura 1 a 200 grados Celsius, ¿cómo se encuentra la aleación? Entonces, si miramos, se encuentra en la región líquida. Listo, está en estado líquido. Y ese estado líquido, el 61.9% es estaño, y su diferencia, que sería alrededor del 38.1% de plomo. Y eso para llevarlo a términos porcentuales. Si tenemos, eso es lo que falta aquí y vamos a completarlo, ¿no? Una base de cálculo de 200 gramos, es decir, que para poder llegar hasta esas condiciones, lo que hicimos fue tomar 61.9% de estos 200 gramos de estaño. Eso sería el doble, ¿no? ¿Cuánto es el 61.9% de 200? Colaboren en eso, que no es nada del otro mundo. Porque la base de cálculo es 200, ¿no? Como no es el 100%, si fuera el 100%, el 61.9% serían 61.9 gramos. Como es el doble, pues es el doble. ¿Cuánto sería? Profe, ¿podría repetir qué es lo que toca allá? Por favor. Profe, son 123.8. Exacto. Estamos averiguando, creo que era María José la que estaba preguntando. Sí, señor, es que se me entrecortó el audio. Tranquila. ¿Ahorita cómo se oye? Bien, sí, señor. Ok, listo. Entonces, la base de cálculo para este ejercicio es 200 gramos, de los cuales 61.9% son de estaño. Entonces, el 61.9% de estaño de los 200 gramos totales equivaldría a 123.8 gramos, que creo que fue lo que me indicó Freddy. ¿Fue el que habló? Kevin, profe. Kevin, listo, Kevin, qué pena. Voy a tratar porque estoy reconociéndolos por voz, la verdad no es sencillo. Y el resto de esos 200 gramos sería plomo, que equivale a ¿cuánto? $76.2. Sí, señor, 76.2 gramos. Entonces, si sumo yo dos, pues me da 200. Y en cualquier parte que yo esté haciendo la parte del balance de masa, pues siempre me tiene que dar 200. Y de esos 200, 123.8 de estaño y 76.2 de plomo. Siempre se va a dar de esta manera. Esto es lo que tenemos a 200 grados. Tenemos un caldo líquido, un metal, o mejor, una aleación líquida, de la cual 123.8 gramos son de estaño y 76.2 son de plomo, que yo pude inicialmente comprarlos en una ferretería, llevar a una gramera y medir esa cantidad másica de cada uno, meterlo en un crisol, elevar la temperatura hasta 200 grados, esperar unos 30, 40 minutos y luego sí mirar qué es lo que ocurre dentro del crisol, y va a estar líquido y va a estar como un solo caldo, es decir, no va a ser como un sancocho donde uno logra notar la yuca, la papa, el pescado, la carne, etcétera. Estoy dejando aquí ingresar a alguien más que está pidiendo ingreso, tal vez se cayó. Sino que va a ser un solo caldo homogéneo líquido de esos dos metales y sería una aleación de tipo eutéctica.
Eso para 200 grados. Dejemos que la temperatura disminuya. 199, 98, 97, 90, 85, 84, 183, que sería el siguiente punto térmico a analizar. ¿Qué ocurre en el punto eutectico? Ocurre la reacción eutéctica. ¿Cómo así? Pues simple. Lo líquido, porque venimos de estado líquido, se va a convertir en dos sólidos sin que la temperatura disminuya, es decir, tiene comportamiento como los metales puros. Mientras se está dando el proceso de cambio de estado de líquido a dos sólidos, ¿no? Porque no es uno solo, sólido alfa y sólido beta, la temperatura permanece constante a 183 grados Celsius, mientras se están convirtiendo los átomos de estaño y los átomos de plomo se están ubicando. Recuerden ustedes el semestre anterior, que se están ubicando de una manera determinada dentro de una caja cúbica. Y los átomos grandes pues van a estar, entre comillas, dando el espacio a los átomos pequeños en los intersticios. Y me refiero que uno de los dos elementos, el estaño va a ser uno y el plomo va a ser otro, para convertir eso en una simetría atómica, cumpliendo con un modelo que puede ser cúbico o que puede ser hexagonal. Eso habría que mirar en la tabla periódica qué tipo de estructura cristalina tiene el estaño y qué tipo de estructura. Es más, de una vez vamos a mirar, ¿por qué no? Para no quedar con la duda. Uno de ustedes va a buscar el estaño, qué estructura tiene, y el plomo, qué estructura tiene. Bien sea en la tablita periódica del semestre pasado, si la tienen por ahí en la mano, o en la web. Entonces, estaño, ¿qué estructura tiene? Eso lo hacíamos el semestre pasado en materiales 1. Entonces, recordemos, aprovechemos esto y recordemos. Profe, el estaño aparece aquí en internet que es tetragonal centrada en el cuerpo. Una tetragonal centrada en el cuerpo. Sí, aquí aparece. Tetragonal centrada en el cuerpo. Body. Body centered. Pero tetragonal, no, la tetragonal no es, tiene los lados igual. Y para el caso del plomo, los demás van averiguando también, que no sé qué, que simplemente Kevin es el que está participando. Estamos ya... Profe, Señor. la otra sería cúbica centrada en la cara. Entonces, FCC, ¿cierto? Face Centered Cubic. Entonces, miremos, tengo mi duda, entonces, bueno, aquí lo tengo y por eso me toca ingresar 18 personas conectadas de 20. Gracias a Dios, pues ya hay un buen aforo. Entonces, ya por ahí alguien, además de Kevin, hablaba y creo que corroboraba lo que estaba diciendo simultáneamente Kevin, y es que la del plomo es FCC y la del estaño es una tetragonal centrada en el cuerpo. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Recuerdan que para que haya solubilidad completa, una condición es que tengan la misma estructura cristalina. Esa es la segunda condición. La primera es que la diferencia de radio atómico o de tamaño atómico no sea superior al 15%. Esté por debajo del 15%. Si está por debajo del 15%, espectacular. Entonces miremos otro detalle más. Radio atómico o anatómico de cada uno de ellos. Creo que si es de la tabla periódica viene en Armstrong. El radio atómico del estaño y el radio atómico del plomo. Miremos. Profe, dice que del estaño el radio atómico es 145 picómetros. 145 picómetros, listo. Eso es lo mismo que 0.145 nanómetros.
El plomo son 175 también, profe. 175, el del Sí, plomo. señor. 175 micrómetros. Entonces hay diferencia, no tienen el mismo tamaño atómico, ¿cierto? Entonces van a realizar lo siguiente, la diferencia, porcentaje de diferencia de radio atómico. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para el porcentaje de diferencia de radio atómico? Porcentaje. Es mayor sobre menos el menor sobre el mayor por el 100%. Sí, podría ser una manera, podríamos llamarlo radio del soluto menos radio del solvente sobre el radio del solvente por el 100%. ¿Quién es el solvente y quién es el soluto? ¿El solvente es el plomo? Solvente es el plomo, sí señor. Todo eso, fíjense que ya va encajando con respecto a lo que aprendimos el semestre anterior, es decir, lo aprendido en materiales 1 está encajando perfectamente, esas fichas del Tetris están encajando para lo que estamos viendo ahora en materiales 2. Entonces, hagan esa operación, por favor, y me dicen cuánto es la diferencia de radio atómica. Porcentaje de diferencia, ¿no?, de radio atómica. ¿Cuánto, muchachos? Calculadora a la mano. Eso es parte del kit para esta asignatura. Calculadora, lápiz, lapicero, borrador, sacapunta, escuadra ahora, para hacer el manejo de los valores que vamos a estar tomando acá a medida que hacemos análisis del equilibrio, tabla periódica. Radio del soluto. Pero que a mí me dio menos un 22%. 22. 22, algo o 22 cerrado. 22,2. Dos decimales y el tercero con criterios de aproximación. 22, 22. Sí, señor, 22. Me imagino que es periódico, ¿no? Ahí 22, 22. ¿Qué dice la teoría? Que hace poco tocamos esas mismas condiciones. Que para que haya solubilidad completa debe tener una diferencia de radio atómico inferior a 15. Deben tener la misma estructura cristalina. Deben tener una diferencia de electronegatividad lo más pequeña posible y deben tener la misma valencia. Pero lo que más pesa es estas dos iniciales. Entonces no cumple la primera, ¿cierto? No cumple la segunda, es decir, no hay solubilidad completa. Por eso, antes de seguir con el análisis, mirando la gráfica, por eso lo que vemos al lado y lado, la semana pasada lo mostraba, ¿no? Al lado y lado, que son soluciones sólidas terminales, esta de acá y esta de acá, alfa y beta. Si cumpliera con los estándares, veríamos entonces un párpado de lado a lado, es decir, veríamos algo como así. Vamos a generar aquí algo como así, un párpado. De punto de fusión a punto de fusión, entonces algo así. Eso veríamos, un párpado.
pero resulta y acontece que no cumple con las condiciones, es decir, no hay solubilidad completa. Por eso aparece el eutéctico como punto invariante y aparecen regiones sólidas terminales al lado y lado. Para el caso del plomo, la alfa, y para el caso del estaño, la beta. Entonces, ahí estamos dando la explicación a algo que aprendimos desde el semestre pasado relativo a lo que tiene que ver con solubilidad completa. En este caso, no hay solubilidad completa o total. Por eso no aparece un párpado, por eso aparecen estas regiones restringidas al lado y lado, donde hay un valor límite a una temperatura determinada que acepta la aleación de soluto en el solvente, o viceversa para el caso beta, que ahorita pues vamos a explorar un poco mejor. Entonces, bueno, ya viendo eso y habiendo recordado esas características, voy a borrar aquí nuevamente. Importante porque este es el soporte para decir que no hay solubilidad total o completa. Entonces volvemos acá, donde el líquido se va a transformar en una solución sólida alfa y una solución sólida beta. El líquido, ¿cómo venía? Miren, no venía así. Eso nos lo dice la temperatura 1. Pero ahora necesitamos saber, bueno, entonces se me está formando alfa y beta. ¿Cuánto de alfa y cuánto de beta? Entonces vamos a averiguar o la fracción o el porcentaje que se me están formando de alfa y beta. ¿A partir de quién? De la regla de la palanca. Vamos a borrar aquí un poquito de cosas. ¿Listo? Y vamos a buscar los valores para esta regla de la palanca. Entonces tenemos, este es el punto. ¿Cuál es la palanca? Entonces me voy a mover hacia la izquierda. Acá aparece alfa. Entonces, acá es el valor para la palanca. Entonces, este 19.2 se convierte en mi W alfa. Entonces, 19.2 W alfa. ¿Qué es W alfa? Es la fracción o el porcentaje, en este caso va a ser la fracción en peso, de estaño en esta fase sólida llamada alfa. Recuerden que todo se lee respecto al soluto. Entonces, la fracción de estaño en la fase sólida alfa. Conociendo eso, pues el resto es la de plomo en la fase sólida alfa. Si me voy al sector contrario aquí, hay un corte aquí que es el límite de solubilidad de beta, equivalente a ¿cuánto? A 97.5. Ese es el W de beta. Para que lo señalen ahí, 97.5 el W de beta. Y el W sub 0 ya lo conocíamos, que es la aleación inicial. Es la fracción en peso promedio que hay de estaño en la aleación. Y la cantidad de estaño que hay en la aleación ya la vimos allá en el tablero en la parte superior. Es el 61.9%, equivalente a 123.8 gramos. Entonces ya tenemos las condiciones para la regla de la palanca. Las palancas son esta de acá, que es la palanca de la solución sólida beta, y esta de acá, que es la palanca de la solución sólida alfa. Entonces, ahí ya tenemos la información para poder aplicar la regla de la palanca. Entonces, para alfa, alfa es la que tenemos a la izquierda. Entonces, si queremos hallar este pedacito de la palanca, es igual al resto de la palanca sobre la palanca total. El resto de la palanca sería 97.5 menos 61.9 sobre la palanca total, que es 97.5 menos el otro extremo de la palanca, que es equivalente a 19.2. Eso para la de alfa. Para la de beta es todo lo contrario. Entonces, si quiero hallar esta parte de la palanca es igual al resto de la palanca, que es 61.9
menos 19.2 sobre la palanca total que ya la conocemos, 97.5 menos 19.2. Entonces, de ahí obtenemos las fracciones que se pueden convertir a porcentaje, tanto de alfa como de beta. Entonces, colabórenme en esas cuentas, por favor. Estamos aplicando lo que ya conocíamos de la regla de la franja. El primero, profe, daría 0.455. Tres, ojo, 4 decimales para convertirlo a porcentaje y que me quede con 2 decimales y el siguiente aproximo. Entonces, cuando hago la fracción, tomo 4 y el quinto aproximo. ¿Cuánto? Sí, señor, el quinto queda en 5. Entonces, en El total, tercero ¿cuánto? queda 0.455. 45.5. Sí, señor. Acá no hay más, entonces un 0. Sí, es que era 4 y el siguiente era 6. Ah, bueno, entonces, hazme un favor, antes de que borres la operación, léeme todos los datos que bota la calculadora. 04, 54, 54, 66. hasta ahí, listo. Listo. Voy a tomar 4 decimales. Sería acá, ¿cierto? Sí. Voy a mover un poquito la cámara porque ya se me está saliendo esto ahí. Y el quinto decimal, criterio de aproximación al cuarto. Entonces ese 6 se me transforma en ¿cuánto? En 7. Ah, es que pensé que era el tercero. Listo. Entonces me queda aquí un 7, ¿listo? Y eso lo convierto a porcentaje multiplicándolo por ¿cuánto? Por 100, ¿cierto? Entonces me queda 45.47%. Y lo mismo van a hacer con la de beta. Hagan exactamente lo mismo con la de beta. ¿Cuánto nos da beta? 0,5453. 0,5453. Regálame un segundo que aquí alguien pidiendo acceso a la sala. Listo. 0,54. 53. Que lo voy a convertir a porcentaje. Entonces nos daría 54.53%. Si somos las dos, ¿cuánto me da? $100%. O sea que va bien el proceso de la palanca, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esos porcentajes basados en la base de cálculo, ¿a cuántos gramos equivalen? 200 gramos. Listo, 200 gramos es la base de cálculo, pero necesitamos saber el 45.47% de los 200 gramos sería la masa de alfa y lo mismo con beta. Entonces calculemos eso. Para alfa son 90,94. Repítame, por favor. 90.94. 90.94 gramos de alfa y de beta. $109.06. 109.06 gramos. Si sumáramos esas dos masas que tenemos ahí, pues nos tiene que dar ¿cuánto? Los 200 gramos. Sí, o sea, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué me está indicando? Que si esa fase sólida, fíjense que ahí nos la están mostrando en el diagrama. Fíjense que en la partecita del punto técnico sale una línea
hacia la parte superior y hay una imagen. Esa imagen es una vista al microscopio, donde nos muestran que hay una partecita que es beta, el eutéctico beta, y otra partecita que es alfa. Son láminas. Entonces, la lámina oscura va a ser la lámina de alfa y la lámina clarita va a ser la lámina de beta, que van a estar entonces superpuestas, como sándwich, ¿no? Una lámina equivalente a alfa, encima una que es beta, encima otra que es alfa, y así sucesivamente, formando esa estructura. Ya no sería una estructura cristalina, sino una estructura de fases que se puede ver al microscopio. A eso, los técnicos de fundición dicen que por el parecido se le llama la piel de tigre. Ese es el término que nunca voy a olvidar cuando pues, vi esta materia o esta asignatura en Bucaramanga como parte de un laboratorio y el técnico del laboratorio nos decía, esto es fácil de reconocer porque al microscopio se ve como si fuera la textura de la piel de un tigre. Entonces de ahí viene el cuento que el eutéctico es sinónimo de piel de tigre cuando uno la quiere reconocer cuando se hace una revisión al microscopio. Eso pues para indicar cómo se ve esta aleación eutéctica, estando ya sólida, obviamente no líquida, porque estamos hablando que ya se solidificó, como láminas, ¿no? Entonces tipo sándwich, alfa, beta, varios granos, ¿no? Porque son varios granos que se formaron. Entonces cada grano va a ser apilamiento de una lámina de alfa y una lámina de beta. El detalle es que si nosotros pudiéramos separar alfa de beta, es decir, quiten las láminas de alfa y pásenla a un montón, y quiten las láminas de beta y pásenla a otro montón, y las lleváramos a una gramera, pues nos daría lo que estamos viendo allá, que de alfa habrían 90.94 gramos, asumiendo la base de cálculo de 200 gramos, y de beta habrían 109,06 gramos. Pero aún nos falta una pregunta más. Bueno, en alfa, de esos 90,94 gramos, ¿cuánto hay de estaño y cuánto hay de plomo? Y lo mismo con beta. ¿Cuánto hay de estaño y cuánto hay de plomo? Eso sería lo único que nos falta por definir. Entonces vamos aquí a mover un poquito por aquí, tal vez no me alcance. Entonces, para el caso de alfa, tomamos la cantidad de masa que hay, entonces 90,94 gramos, tanto para estaño como plomo, 90,94 gramos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar entonces, dentro del diagrama, cuánto es el W alfa. Ojo, para alfa, busco en el diagrama cuánto es el W alfa. ¿Cuánto me dio el W alfa? 19,2. Listo, 19,2. Y se lo aplico al soluto, que es el estaño. Entonces acá 19,2% y lo divido entre el 100%. Para el plomo, ¿qué hacemos? Diferencia entre 100 y 19,2. ¿Cuánto es la diferencia entre 100 y 19,2? ¿Cuánto? 80.8. Sí, señora, 80.8, que también se va a dividir entre 100, y eso me daría 0,88. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente, del 90,94 gramos, el 19,2% es de estaño y el resto es de plomo. Entonces, hagamos esa operación para el estaño y para el plomo para poder definir cuánto hay de cada uno de ellos conformando la solución sólida alfa. Y luego vamos a hacer lo mismo con beta. Pueden ir adelantando eso el que de pronto ya tiene sus resultados.
Profe, el primero del plomo me da 17.460. El primero del plomo, no entendí. ¿A las 19,2%? El 19,2% sobre el 100% multiplicado Esa no por es el año. plomo, María. Esa es estaño, ¿no? Para que no Ay, confundas. sí, ¿Listo? perdón. ¿Cuánto da? 17,460. Sí, Entonces, 2 decimales, 17,46 gramos. Listo. Con el plomo, 73,48. 73,48 gramos. Si sumo los dos me debe dar 90,94 en pocas palabras. Porque es que viene, obviamente, el obtener cada uno de estos valores, tanto de estaño como de plomo. Ahora miremos el de beta. Entonces, para beta, vamos a buscar el W beta para aplicárselo al soluto. Entonces, la cantidad de masa es 109,06. Entonces, 109,06, 109,06, 12 gramos. profe, qué pena, no se entiende nada. Sí, profe, está quedando muy entrecortado. Vamos a tratar de todo mejorarla, no porque estoy con lo mejor que es en los datos de mi celular. Regálame un segundo. Bueno, parece que ya volvió un poquito la conectividad. ¿Qué tal el audio? Ya se escucha mejor, profe. Sí, hay momentos donde se cae un poquito la conectividad, entonces en estos momentos definitivamente pues me avisan y dejo de hablar porque en el fondo es pues perder de pronto ese espacio de tiempo. Estamos ahora en la partecita de beta y calculando cuánto hay de beta, que es 109,06, y necesitamos saber cuánto es el W beta. ¿Cuánto es el W beta? 97.5. Exacto, entonces acá 97.5 sobre 100, eso para el estaño. ¿Y el plomo cuánto sería? $2,5. Que eso dividido entre 100 nos da 0.025. ¿Listo? Hagamos ese par de operaciones. Que la conectividad no nos vaya a tumbar tanto. Profe, el del estaño me da 106.333.
No se le está entendiendo. Bueno, volví. ¿El audio qué tal? Bien, profe. Listo. Vamos a tener hoy, por lo visto, un día de mucha interrupción en la parte de conectividad. Nos falta indicar cuánto es la masa del plomo. 2,73 gramos. 2.72. 272 o 273 con criterios de aproximación. Con criterio de aproximación. 2.73. 2.73. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Confirmar que no ha aparecido ni desaparecido ni estaño ni plomo. ¿Cómo? Sumando el estaño de alfa con el estaño de beta y el plomo de alfa con el plomo de beta. Si hago esa operación, estaño de alfa más estaño de ¿Cuánto nos dio la suma, muchachos? $123,79. 123,79 para el caso del estaño. ¿Cuánto estaño vimos que debía haber inicialmente? $123,8. 123.8. O sea, hay una leve error, obviamente eso es por criterios de aproximación. Es aceptable eso que está dándose ahí porque es en centésima, no más. Si sumo los plomos, ¿cuánto me da? 76.21. Y ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos confirmando? Que no se está ni desapareciendo ni apareciendo ninguno de los dos componentes que tenemos ahí. Por mantener conectividad voy a seguir manejando solo la presentación que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos ahora a la temperatura 3. Esta de aquí, temperatura 3. Equivalente a 100 grados centígrados, es decir, ha descendido 83 grados más la temperatura. El material aún está caliente, no hemos llegado a temperatura ambiente. En esa condición tenemos una región de doble fase.
alfa más beta. Entonces va a aparecer en ese caso de los dos, ¿no? Tanto alfa como beta. Entonces vamos a calcular cuánto hay de cada una. ¿Cuánto hay de alfa? ¿Y cuánto hay de beta? Para ello necesitamos, para la regla de la palanca, cuál es mi W de alfa y cuál es mi W de beta. Pues vamos a mirar la línea de 100 grados, el corte con la línea de sólidos de alfa, que es más o menos por aquí. Ustedes la trazan allá, ¿no? Debe ser perpendicular al eje composición. Entonces, ahí la tenemos. Y el otro corte que prácticamente está dando coincidente al estaño puro o levemente pegado. ¿Qué es lo que estoy yo mostrando ahí? Entonces, vamos a calcular, apoyados en una escuadrita, porque aquí tengo mi escuadra. Sí. ¿Cuánto hay de 0 a 10 en milímetros para poder tener entonces la información de esa regla de 3 y luego entre 0 y la línea que tengo ahí trazada de color ecológico? Entonces, para mi caso, en el portátil está a una escala de 10 milímetros, equivale a 10%. Eso lo colocan ahí en su cuadernito. 10% equivale a 10 milímetros. Eso es lo que hay de 0 a 10 en milímetros con mi escuadra, ¿no? Ustedes allá me dirán con ustedes. Y luego mido de 0 hasta la línea que tenemos ahí y nos da 6. Entonces, en pocas palabras, para esa escala, el W beta, miento, el W alfa es 6. Entonces, acá, el W alfa es igual a 6%. No se ve muy lindo, pero bueno, ahí. 6%. Y el que tenemos al otro extremo es el W beta. Que fíjense que está prácticamente casi que sobre el 100. Podríamos hablar que sea un 99.5 por criterios de aquí de manejo, ¿no? 99. Vamos a ver si me quedan bonitos estos números. 99.5. Ya tenemos el W sub 0, ese sigue siendo el mismo, ¿no? El W sub 0 sigue siendo el 61.9%. Entonces tenemos ya las palancas. Esta de acá, cambiemos del color. Esta palanca de acá, que es la de alfa. Fíjense que si la comparamos con la de 183 grados, aumentó en tamaño porque la de alfa venía solo hasta aquí. Ahora viene esta acá. Y la palanca de beta, que también aumentó, pero mucho menos que la de alfa. Listo, ahí tenemos las dos palancas. Entonces vamos a averiguar cuánto es la palanca de alfa y cuánto es la palanca de beta. Entonces, para el caso de alfa, la palanca sería 99.5 menos 61.9. Eso lo estoy tomando ahí del diagrama. Sobre o dividido entre la palanca total, que sería 99.5 menos
6. Eso la de alfa. La de beta sería 61.9. Espero que se están dando cuenta cómo sale a partir de la gráfica. Menos 6 dividido entre la palanca total, que ya la conocemos, es 99.5 menos 6. De ahí vendrían los valores de cada una de esas palancas como fracción y multiplicada por 100 como porcentaje. Bueno, ¿cómo está el audio en estos momentos ahorita que estoy evitando la cámara del celular? Pues ha estado muy bien el audio. Entonces, nos figura trabajar en este formato dándole uso a las herramientas de la presentación, porque de pronto al abrir la cámara del celular pues se recarga la conectividad y por eso pues empieza a salir como aparcelado tanto audio como video. Entonces vamos a defendernos con esto. Ahí lo importante es mi audio y lo que estoy tratando de mostrar aquí en operaciones. Entonces, ¿entienden cómo se obtienen las dos palancas? El que tenga dudas, pregunte de una vez. Bueno, si no hay dudas, qué bueno. Y entreguemos entonces los resultados. Para el primero sería 40,21%. 40,21% para el alfa. Y para el W beta 59,78. No es W beta, Sebas, es el X beta, es decir, la fracción en peso. Perdón, profe. X beta, sí, señor. Pero el W le dimos uso a él, obviamente junto con el W sub 0 y el W alfa para la regla de la palanca. Es decir, los W se necesitan para los X. Los W son las fracciones en peso de soluto, que por diferencia se halla el solvente, y los X son las fracciones de las fases. Entonces, los W para los componentes, en particular pues el soluto, y los X para las fases. Ese 40,21% que tenemos de alfa, si miramos el de 183 grados, ¿cuánto nos había dado la fracción en peso de alfa? $45,47%. O sea que se altera. ¿Debido a qué? A que no estamos a temperatura ambiente. Estamos todavía a 100 grados, es decir, el material es caliente. Es un material ya sólido, pero si lo tocamos nosotros nos quemamos, en pocas palabras. ¿Qué pasó con lo que había ahí? Es decir, de un 45,47 descendió un 40,21. Entonces, lo que está ocurriendo es que el estaño que hay en alfa, ojo, el estaño que hay en alfa, que ya lo conocemos a los 183 grados, ¿no? Lo que nos falta es hallarlo a los 100 grados. El estaño que había en alfa a los 183 grados empieza a migrar hacia beta. Y en beta, el plomo que hay en beta, que es muy poquito, migra hacia alfa. Es decir, lo de alfa va hacia alfa y lo de beta va hacia beta. Alfa es más rica en plomo, beta es más rica en estaño. Entonces, lo que está ocurriendo es que debido a la temperatura hay una dinámica atómica que hace que el plomo vaya hacia alfa, el plomo que hay en beta, ¿no? Vaya hacia alfa y el estaño que hay en alfa vaya hacia beta. ¿Cómo lo confirmamos? Hallando de ese 40,21% cuánto es el estaño y cuánto es el plomo, y lo mismo con beta y comparándolo con los resultados que nos dieron a 183 grados. Entonces, primera parte sería, ¿a cuánto equivale el 40,21% en términos básicos? Con esa base de cálculo, ¿no?
80,42. Exacto, muy bien. 80 ya están cogiéndole la experticia de esto, gramos. Y lo mismo lo hacemos con beta. El 59.78% equivaldría a cuánto en gramos. Profe, esto ahí en el porcentaje hay que cambiar el 8 por el 9. En el de Es 79 por 59.78. Sí, señor. Entonces, 59.79, Elkin. Sí, profe, para que al sumar del 100%. O cuando hicieron la operación por criterios de aproximación, ¿cierto? Sí, señora. Sí Yo lo está hice por con- criterios y Ah, listo, muy bien. ¿Eso cuánto equivale en gramos? Todo eso corrijan porque ustedes son los que están ahorita como dueños de la calculadora. Yo aquí estoy lidiando con mi presentación y tratando de pues, hacerles explícito el proceso, pero las cuentas ustedes pues las pueden hacer fácilmente en sus calculadoras teniendo en cuenta criterios de aproximación. ¿Cuánto sería en gramos? a 119. 119,50. 119,58 gramos, ¿cierto? Si sumamos ellos dos, ¿cuánto nos debe dar? Y me 200. refiero- ¿Y nos da 200? Sí, señor. Vamos bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Obviamente yo voy a generar por aquí abajito. Cuando salga esto, esto se va a perder porque va a quedar superpuesto sobre las imágenes que hay ahí. Entonces, espero que hasta aquí ya hayan copiado. ¿Hasta ahí van todos? Sí, señor. Listo. Entonces, siguiente operación aquí abajito. Empecemos con alfa. 2 puntos. Entonces, lo primero va a ser hallar cuánto es el estaño dentro de alfa y hallar cuánto es el plomo dentro de alfa. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más parecido a lo que estaba haciendo en el tablero. Entonces, para el caso del estaño en alfa, la base que teníamos de masa es 80.42 gramos, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, como estamos trabajando alfa, ¿cuánto es el W alfa? 99.5. No, señor. 6%. Profe, 6%. 6%. El 99.5 es el de quién? El de beta. Ah, para que corrija sí. a la persona que de pronto tiene ese leve error, ¿listo? Entonces, 6 sobre 100 nos daría 0.06, ¿cierto? Para evitar esa operación ahí y de una vez ir a esto. Ahora, aquí, nuevamente, 80,42 gramos. ¿Por cuánto lo multiplicaría para hallar el plomo? 0.94. Sí, señor, que es 94 sobre 100. Muy bien. Y de ahí obtendríamos cuánto estaño en gramos y cuánto plomo en gramos hay en alfa. ¿Listo? Entonces, ayúdenme con esa operación ahí. Muy bien, porque ya más de uno, de acuerdo a lo que me están diciendo, porque ya escucho 4, 5, 6 personas hablándome, está cogiéndole entonces el proceso o el procedimiento matemático a este manejo que hay de la regla de la palanca para los diagramas de fase. Profe, qué pena, no serían 99,5. 0,995. No, no, porque para evitar caer en ese error, estamos hallando cuánto estaño y cuánto plomo hay en alfa, ¿cierto? Entonces, para hallar el estaño, me voy al W alfa. ¿Qué es el W alfa? Es la cantidad como fracción, como porcentaje que hay de soluto en alfa. ¿El soluto quién es? El estaño. Si solo hay un 6%, o menos, si hay un 6% de estaño en alfa, entonces el resto equivalente a cuánto sería de plomo. Ah, ahí sería el 100 menos 6, ¿eh? Exacto, porque si usted llega a colocarle ahí el 99.5 y luego vamos a sumar estaños con plomos con plomos, no va a dar lo mismo que había inicialmente de cada uno de esos componentes.
sería caer en un error, ¿no? Entonces, evitar eso. Aquí estamos en un 100% para alfa y ahorita hacemos lo mismo con beta. ¿Cuánto nos da los gramos de estaño? 4.8. 83. 483 gramos. Sí. Pues si Listo, se aproxima, sí. Siempre, María José, siempre criterios de aproximación que reduce la incertidumbre, reduce el margen Es que ahí de error. tenía la duda, profe, o sea, daba 82.5, entonces ese 5 sí se aproxima o no. Sí, señor. Listo. 5, 6, 7, 8 y 9, criterios O sea de que, aproximación. 0, ¿con 1, 2, cuántos, 3, 4, no. con cuántos decimales trabajamos, profe? Siempre con 2, como los ven aquí en la imagen que estamos manejando. ¿Cuánto plomo? 75,59. Gramos. Confirmen todos esos resultados, ¿no? Sí, 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 sí. Los señor. subo y eso los da 80,42. Listo, ahora vamos a trabajar beta. Beta, 2 puntos, estaño y plomo. Yo creo que a esta altura ya están dándose en cuenta cómo es el funcionamiento, ¿no? Para el caso del estaño, 2 puntos. Para el caso del plomo, 2 puntos. ¿Cuánto es la masa para luego aplicarse la fracción o al porcentaje? 119.58. 119.58. Excelente. Entonces, para las dos, 119. ¿Por qué? Porque estamos averiguando de beta, ¿cuánto estaño y plomo hay en beta? Y beta ya averiguamos que básicamente hablando son 119,58 gramos. Listo. Ahora, ¿a quién buscamos para poder calcular dentro de esos 119,58 gramos cuántos son los gramos de estaño? W beta. Sí, señora, el W beta. Entonces, 99.5 dividido entre 100 y eso nos da 0,995, ¿cierto? Sí, señor. Y en el caso del plomo sería Por 0,5 sobre 100. 5 sobre 100. 0,5 entre 100 y eso nos da 0,005, ¿cierto? Y hacemos operaciones. Respuesta, muchachos. En el estaño me da 118,98. 118,98 gramos. Confirman esos datos. Y para el plomo, 5.98. por 10 a la que. Profe, con criterio de aproximación da 0,60. Ah, bueno, mejor. Por eso le preguntaba a Elkin por 10 a la que, porque de pronto está en notación científica. 0,60 gramos. Sí, Sí, señor, y señor. así da Confirme. los No, Elkin, 119. ¿corregido lo que me estaba diciendo? Ya, profe. Listo, ok. ¿Qué hacemos ahora? Hay que sumar el estaño alfa con el estaño Estaño beta. beta. Y plomo alfa y plomo beta. Listo, hagan eso y lo comparan con los datos iniciales, ¿no? ¿Cuáles son los datos iniciales en términos básicos de estaño y de beta? Miento, de estaño y de plomo.
¿Cuánto nos da el estaño? La suma de los dos. 123.81. 123.81. E inicialmente, ¿cuánto teníamos? Entonces, como les dije, pueden haber errores en centésimas, motivos, los procedimientos matemáticos, criterios de aproximación que se han hecho. Pues por ese lado es aceptable. ¿Cuánto nos da la suma de los plomos? 76.19. Y si hacemos aproximación, en el inicial tenemos 76.2. Listo, que confirmaríamos que no se está desapareciendo ni apareciendo los componentes de esta aleación, ¿cierto? Esa es la primera parte. Ahora, el segundo análisis es ¿qué le pasó a la composición de alfa y qué le pasó a la composición de beta? ¿Cuál es la composición de alfa? La composición de alfa es que para el caso de los 100 grados, ¿no? Esa que tenemos aquí en el documento, no lo que alcanzamos a hacer en el tablero, sino esa que tenemos acá superpuesta sobre la imagen. Tenemos en alfa una composición de 75.59 gramos de plomo y un 4,83 gramos de estaño. Si miramos el alfa cuando estábamos a 183 grados, habría que revisarlo, es decir, vayan atrás. Entonces, el alfa a 183 grados, ¿cuánto tenía de estaño? 17,4,46. Y ahora, sí, muy bien, 17,46 gramos. Y en este momento a 100 gramos, ¿cuánto estaño hay? 4,83. Sí, señor, 4,83, es decir, se bajó alrededor de unos 13 o 14 gramos. Entonces se confirma lo que les decía ahorita. El estaño es más de la solución sólida beta. Entonces el estaño que hay en alfa, su tendencia es a migrar hacia beta. Y lo mismo pasa en beta. En beta, el plomo que tiene beta, su tendencia es migrar hacia alfa. Hasta que en algún momento determinado, ya lo que tenemos es solo plomo y solo estaño, que sería temperatura ambiente. Es decir, ya no hablaríamos de alfa, porque alfa sería única y exclusivamente plomo, y ya no hablaríamos de beta, porque beta sería única y exclusivamente estaño. ¿Cuánto teníamos nosotros de plomo en el alfa a 183 grados? 73,48. Sí, señor, muy bien. Y ahora a los 100 grados. $595. ¿Qué le pasó? Disminuyó. Vuelva a revisar los dos datos. Esto Y creo que bajó. aumentó, perdón. Sí. Aumentó de 73 a 75. ¿De dónde apareció ese plomo entonces? Pues miremos el plomo de beta. ¿Cuánto plomo había en beta a 183 grados? 2,73 gramos. Sí, señor. Y ahora a 100 grados, ¿cuánto plomo hay en beta? 0,60. ¿Qué le pasó? Bajó. Bajó. Pero no porque se desaparezca, ojo, porque migró. Pasó el plomo de beta hacia alfa, y lo estábamos confirmando ahorita porque subió de 73 a 75. Entonces, cerca de 2 gramos es lo que ocurrió de migración de plomo de beta hacia alfa. Y lo mismo pasa con el estaño. Ahorita estábamos mirando que el estaño que había en alfa pasó de 17,46 a 4, es decir, disminuyó alrededor como de 13 gramos.
miremos el estaño que hay en beta. El estaño que había en beta a 183 grados era ¿de cuánto? $106,33. Sí, señor. Y ahora a 100 grados, ¿cuánto? 118,98 gramos. O sea, aumentó cerca de esos 13 o 14 que perdió alfa en cuanto al estaño, ¿no? Entonces, alfa está perdiendo estaño, pero gana plomo. Y beta está perdiendo plomo, pero gana estaño. ¿Me entienden ese pedacito, muchachos? Sí, señor. ¿Por qué ocurre eso? Por la dinámica atómica a temperaturas muy por encima de la temperatura ambiente. Estamos hablando entre 183 y 100 grados Celsius. Entonces hay un movimiento atómico tremendo y ese movimiento atómico es el que permite que los átomos de plomo vayan hacia alfa y los de estaño vayan hacia beta. Entonces hay una dinámica atómica bien chévere, hay una hiperactividad a nivel atómico que permite que ya a medida que vaya disminuyendo la temperatura no se hable ni de alfa ni de beta, se va a hablar es de plomo puro, ¿cierto? Y estaño puro. Es decir, que en algún momento determinado, esa aleación ya no va a contar con dos fases. Simplemente lo que vamos a tener es plomo puro y estaño puro a unas condiciones determinadas. Cuando estamos vinculando, nosotros más adelante vamos a trabajar, por ejemplo, plomo y cobre. El plomo y el cobre prácticamente son insolubles y cuando lo fundimos, pues se van a ver como uno solo, pero cuando se solidifican, el plomo va a quedar debajo y el cobre arriba, como cuando miramos agua y aceite. Obviamente plomo y cobre, pues desde el punto de vista sólido, ¿no? El más denso se va para abajo, el menos denso se va para arriba y se solidifican y van a quedar como dos fases separadas. Acá teníamos las fases alfa y beta mezcladas como láminas, pero ya cuando estamos casi a temperatura ambiente, pues va a hablarse de solo plomo y solo estaño y no se van a hablar de fases. Eso en cuanto al eutéctico, ¿no? Es decir, la aleación eutéctica. Voy a borrar ya todo esto. Y vámonos a la aleación 2. Listo. Entonces, la aleación 2 voy a mover esta vertical. Esa es la vertical ahora. Ya le damos los daticos. Esta horizontal ya no me sirve porque tenemos que empezar desde líquido. Entonces, el primero sería esto que es la temperatura A. Luego nos vamos a esta otra que sería la temperatura B, que es cuando empieza a solidificarse. Luego pasaríamos a esta otra que es la temperatura C, donde ya hay una parte sólida, pero todavía hay líquido. Y acá sería el punto D y E, están casi que superpuestos. Ese sería D. Vamos a dejar E levemente debajito. Y E, fíjense que son dos puntos que parecen superpuestos, pero están levemente separados. Y bueno, podemos agregarle uno más, que sea F. No figura acá, pero agreguémoslo. Y lo trabajamos a 150 grados, para no trabajar la misma ahorita que fue 100 grados. Entonces pues obviamente va a ser un análisis mucho más complejo. Entonces ya estamos viendo que los puntos invariantes son puntos donde el análisis es mucho más sencillo que aquellas aleaciones que se encuentran al lado y lado del punto invariante. Entonces, el enunciado sería, muchachos, para que tomen nota, el enunciado que acompaña esto que estoy trazando acá, ¿no? En el diagrama. Vamos a hacer un análisis de la aleación 2. Entonces, análisis en el equilibrio, importante eso porque es enfriamiento lento. Análisis en el equilibrio de la aleación 2. Identificando
el tipo de aleación y describiendo cada uno de los puntos térmicos indicados en el diagrama, de A hasta F. Analizando cada uno de los puntos térmicos identificados en el diagrama, entre paréntesis, desde A hasta F. Digo F porque le agregamos uno más ahí. Profe, ¿qué va después de el tipo de aleación y describiendo? Y describiendo, regálame un segundo porque se me fue la palabra. Identificando el tipo de aleación y describiendo las fases presentes en cada uno de los puntos térmicos identificados. Y entre paréntesis, desde el A en minúscula hasta F minúscula, porque los puntos aquí están identificados es con minúscula. Entonces hay temperatura A minúscula, hay temperatura B minúscula, y así sucesivamente hasta la F, que sería esta de la parte inferior. Vamos a señalarla por aquí. Ah, sería F. F. Listo. Listo, entonces vamos a realizar ese proceso de identificación. Entonces estas dos líneas nos van a servir ahorita para la partecita de los Ws. Entonces tenemos, primero, identificar la aleación. Entonces, de acuerdo a los puntos invariantes, hay la posibilidad de identificar las aleaciones. Por ejemplo, la aleación 1 es una aleación eutéctica, pero la aleación 2 no lo es. ¿Por qué? Porque no es a una composición del 61,9. Está por debajo, es a una composición del 40. Entonces, las composiciones que se encuentran por debajo, en términos de la composición, ¿no? Por debajo del punto invariante, que en este caso es el eutéctico, es decir, de aquí para acá. Cualquiera de estas posibilidades, ¿cierto? A esas aleaciones se le llama hipoeutécticas. Hipoeutécticas. Y para las aleaciones que estén por encima de la composición eutéctica, se le llaman hipereútécticas. ¿Listo? Entonces, la respuesta a la primera pregunta sería que esta aleación es ¿de qué tipo? Hipoeutéctica. Sí, señor. Entonces, primera respuesta, la aleación es de tipo hipoeutéctica. Entonces, una aleación hipoeutéctica, entonces en mi cabeza yo ya estoy dándome cuenta que la composición está por debajo del 61,9. En este caso, ¿la composición es de cuánto? Del 40, ¿no? Sí, señor. Entonces, W sub 0, de una vez lo identifican. W sub 0 es 40%. ¿40% de qué? ¿40% de qué, muchachos? De estaño. De estaño. 40% de estaño, sí, señores. Muy bien.
Bueno, estoy tratando aquí de activar nuevamente la cámara, a ver si podemos trabajar algunas cosas, si la conectividad deja. Ok. Listo. Entonces, voy a borrar acá la anterior. Tenemos que es una aleación hipoeutéctica con 40% de estaño en plomo. Base de cálculo que vamos a trabajar 500 gramos. En este caso, base de cálculo 500 gramos. Si son 500 gramos y el 40% es estaño, entonces, ¿cuánto es el estaño en esa base de cálculo? 200. Entonces tenemos 200 gramos de estaño y su diferencia que serían 300 de plomo. ¿Para qué? Para cuando hagamos la suma más adelante, tengamos eso como referencia, que siempre deben haber 200 de estaño y 300 gramos de plomo. Vamos a ver aquí un poco la cámara. Voy a hacer un zoom porque está algo alejada, entonces voy a salir de la presentación un momento para poder hacer un zoom aquí. Está muy pixelado. ¿Cómo ven el tablero? Porque aquí estoy viendo que pues, la conectividad no me está dejando que haya muy buen manejo de los píxeles. ¿Cómo lo ven? Muy Está muy borroso. borroso, sí. profe. Esto ya es manejo ¿de qué? No, por el otro lado tampoco funciona. Bueno, me toca seguir con la presentación que tengo acá. Y superpuesta a ella estar haciendo las operaciones y pues el audio me va a ayudar mucho. Entonces voy a cancelar nuevamente la imagen de la cámara para evitar que se caiga la conectividad. Listo. Y volvemos a la presentación. Por hoy nos toca es defendernos con ella. No hay más. Entonces volvemos a la presentación. Espero que lo estén viendo en estos momentos. Sí, ya la están viendo. Y bueno, voy a hacer las operaciones aquí y voy borrando a medida que hagamos operaciones. Entonces ya tenemos entonces como base de cálculo pues por aquí podemos hacer eso. Base de cálculo 500 gramos, de los cuales 200 gramos son de estaño y 300 gramos son de plomo. Eso, ¿por qué? Porque la composición es 40% de estaño, esa es la aleación, ¿no? Que nos dicen aquí que estamos analizando, la aleación 2 son 40% de estaño, que equivaldrían a 200 gramos, y el resto del excedente, 300 gramos de plomo.
Vamos a trabajar ahora la temperatura A. Pues temperatura A. Esa temperatura A, 300 grados Celsius. Es lo que estamos viendo ahí en el diagrama. ¿Y qué está ocurriendo a esa condición? La aleación se encuentra en estado líquido, ¿cierto? Es decir, está mezclado el estaño con el plomo. Y en ese estado líquido tenemos 200 gramos de estaño y 300 gramos de plomo. Y no podemos decir más. Entonces, hasta ahí la partecita de la temperatura A, 300 grados Celsius, estado líquido, donde tenemos en ese caldo líquido mezclado 200 gramos de estaño y 300 gramos de plomo. Bueno, voy a borrar, espero que estén tomando nota rápidamente, a borrar esto que acabo de generar. Y ahora vamos a la temperatura B. Bueno, si vamos al microscopio, en esa condición se vería así, todo líquido. Entonces veríamos aquí, si estamos viendo el crisol por encima, debido a los tonos del plomo y del estaño, pues un material grisáceo, ¿no? Es decir, desde arriba esto se vería gris como tal. Y no se podría identificar a simple vista quién es el plomo y quién es el estaño, estarían mezclados. Seguimos a la siguiente temperatura, que es la temperatura B. Y esa temperatura B equivalente a 250 grados Celsius. A esa temperatura se encuentra aún en estado líquido, pero lo importante es que se empieza a dar la formación de embriones. Recuerden que eso lo vimos en el capítulo 4, en materiales 1. ¿Formación de embriones de quién? Entonces empiezan a formarse los embriones de lo que estamos viendo inmediatamente debajo de ese punto. Debajo de ese punto hay una región de doble fase donde hay una parte líquida y hay una parte sólida llamada alfa. Pero ese sólido alfa, para diferenciarlo del sólido que se va a formar en el eutéctico a 183 grados Celsius, lo vamos a llamar un alfa proeutéctico. Entonces, formación de embriones de alfa proeutéctico, es decir, antes del eutéctico. Y acá seguimos teniendo 200 gramos de estaño y 300 gramos de plomo. Es decir, los embriones no marcan cambios. Los embriones están a un porcentaje tan ínfimo. Los embriones son sólidos, obviamente, pero están a un porcentaje tan ínfimo que ni siquiera marcan. Entonces, se asume que todo está en un estado líquido, pero empieza la formación, empieza el proceso de solidificación y el crecimiento de una fase sólida, que en este caso se llama alfa proeutéctica, para que lo tengan ahí muy en cuenta. Eso sería la temperatura B, no le podemos extraer más. Pero fíjense que siempre doy la parte básica. ¿Cuántos gramos de estaño y cuántos gramos de plomo? En ocasiones pueden preguntar simplemente hasta la fracción o hasta el porcentaje. Yo aquí en estos ejercicios voy a hacer hasta la masa, que sería pues obviamente el proceso más exhaustivo, pero también tengan en cuenta que nos están preguntando respecto al diagrama de fase. Yo aquí hago todo el proceso completo. Eso en cuanto a temperatura B, borramos. ¿Cómo se vería? No hay una imagen porque precisamente sería igual a esta. Los embriones ni siquiera se podían asumir como puntos. Entonces, por eso no hay una imagen. Vamos ahora a la temperatura en C. Pero no aparece un dato acá. Entonces, vamos a calcularlo mediante reglas de 3.
Pero ustedes lo que van es a medir cuántos milímetros hay entre 200 y 250. Bueno, estoy aquí tratando de ubicar la escuadra para hacer esa medida. Sobre la pantalla del portátil, ¿no? Parece que 7.5, vamos a confirmarlo. En mi caso hay 1,3 milímetros. ¿Milímetros o centímetros? Profe, en mi caso yo tengo 17 milímetros. Eso, o sea, cada uno dependerá de la pantallita. No sé, en el caso de María José, por ser tan poquito, estás en No, el profe, celular. era 1 centímetro y 3 milímetros. Ah, o sea, serían 13 milímetros. Manejarlo Sí, señor, como 13 13. milímetros, que es parte entera. Entonces, yo aquí estoy en ese plan de tratar de ubicar. A ver, de acá, si es alrededor de, para mí, 5, 6, 7, 8. 8 milímetros serían 50 grados Celsius para mí, ¿no? Entonces, 50 grados Celsius equivalente a 8 milímetros, que sería la distancia entre cada 50 grados. Y ahora lo que mido es entre 200 y la línea de T sub C, que para mí son 4.5 milímetros, es decir, está un poquito por encima de los 25 grados. Para hallar esa temperatura C, esa sería mi regla de 3. Entonces, es el producto de 4.5 por 50 sobre 8. Ustedes allá ahorita miramos qué tanto nos está dando de cerca. 28.12, 28 para llevarlo enteros. ¿Qué significa? Que esa temperatura C está a 228 grados Celsius o la que hayan ustedes encontrado. A ver, alguno que me dé razón de cómo le dio ese valor. Profe, a mí me dio 223,9. 224 para tratar de dejarlo en enteros. Listo, vale. Señor ¿Quién más? profe, no le escuché. Que en el caso suyo puede dejarlo como 224 para que quede como Ah, enteros. listo. ¿Algún otro? Listo, no me había fijado ni la hora. Ya faltan 5 para las 9 y supuestamente faltando 15. Entonces, vamos a dejar por ahí. Cuando estoy metido en esta partecita de los análisis de diagramas de fase, pues prácticamente el tiempo vuela. Nos veríamos el jueves, inicialmente en la hora de tutoría para dudas, preguntas que tengan de los procesos que pues, vienen más adelante. Ya terminamos la parte evaluativa. Espero tener de pronto las noticas de esa primera sustentación que hicimos, de lo que es análisis de falla. Y después, pues la clasecita de 2 horas para continuar el análisis de esta lección 2. Como siempre, muchachos, muchas bendiciones. Cuídense mucho. Que de esa manera cuidamos a nuestra familia. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Hasta luego, profe, muchas Todo, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.